Vamos a hablar ahora sobre el tema de la educación y, digamos, los proyectos y las ideas que hoy se están reconociendo y premiando para tratar de innovar, ¿no?, la forma de hacer pedagogía en nuestro país. Nos acompaña en el set de Atmósfera Radio y Televisión el señor Cristian Velázquez. Él es especialista del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Cristian Velázquez, muy buenos días, bienvenido a Atmósfera Radio. Muchas gracias, agradeciendo a la audiencia de Radio Atmósfera. Estamos aquí justamente para propiciar todo lo que es los proyectos de innovación educativa a nivel de las escuelas de la región San Martín. A ver, ¿en qué consiste, digamos, este trabajo que está haciendo este Fondo de Desarrollo para la Educación en el Perú? Esto es base a el concurso que hicimos este año, en el 2022. Aquí de este concurso que postularon 1.660 escuelas, de los cuales de esas escuelas ganaron 625 escuelas. De esas escuelas, 4 fueron justamente de la región San Martín. Y el motivo de mi visita es justamente por una visita relámpago, en realidad, muy breve, que ya volveré a venir en el mes de agosto ya para trabajar el tema pedagógico con ellas, pero en esta oportunidad era para trabajar el tema de la asignación financiera que está incluida dentro del paquete de los ganadores, ¿no?, que es una asignación financiera a la escuela directamente de 16.000 soles, ¿no? Ahora, digamos, ¿cuáles eran las bases del concurso? ¿Qué es lo que planteaba ese concurso? Mira, las bases del concurso eran la presentación de un proyecto o una semilla de un proyecto innovador en la escuela, ¿no? Esta semilla consistía a base de algunos criterios que el FONDEP ponía sobre la base de sostenibilidad, creatividad, trabajo con la comunidad educativa, y sobre eso se evaluaba, ¿no? Y muchas de las escuelas justamente propiciaron que ya tienen trabajando desde el tema de la pandemia, desde el tema de la crisis sanitaria que hemos sufrido. Ellos están trabajando de manera semivirtual, virtual, ¿no? Y justamente ya estamos dando, y gracias también a las líneas directrices del Ministerio de Educación, era conjugar esos esfuerzos para que estas escuelas ya pasen y transiten a un tema de semipresencialidad y presencialidad. Por lo tanto, los indicadores eran justamente ver que esos proyectos se inserten dentro de ese proceso de presencialidad, ¿no? Y justamente las escuelas fueron las 4 ganadoras de la región San Martín. ¿Tenemos más o menos cuáles fueron los proyectos, digamos, que se han presentado y que han logrado ganar este reconocimiento? Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de la UGEL Lamas, es un proyecto, la Casita de la Cultura de la Institución Educativa 250. En el caso de la UGEL El Dorado es un proyecto Cajú, que involucra el aprendizaje en el tema del inglés y el quechua de Lamas. Y en el caso de la región de la UGEL San Martín, en ese caso las 2 instituciones que ganaron fue la Institución Educativa Juan Guerra y la Institución Educativa 528, ¿no? Y la institución educativa también, en este caso de la UGEL Tocache, que también trabajó el tema de las TICs, ¿no? El tema de las TICs, aunado al tema de la presencialidad con las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Lamas mencionabas que tenía que ver con un tema de interculturalidad. Sí, es muy valioso. Yo estuve justamente en mi recorrido, en esta ruta que hicimos, conversando con los especialistas de la UGEL Lamas y también con los profesores, ¿no? En este caso. En el caso de Lamas, ellos involucran mucho el tema de los aplicativos virtuales, por ejemplo, el Kahoot, que es un aplicativo virtual que ayuda justamente a transitar esos procesos pedagógicos en los estudiantes, y justamente el manejo de la tecnología y la pericia pedagógica hace que los maestros comiencen a introducir temas, por ejemplo, del inglés, y a la vez aprendan, por ejemplo, el idioma quechua, ¿no?, el de Lamas en esta zona. Entonces, hay 2 elementos ahí bien interesantes. Revalorizas, digamos, el conocimiento ancestral a través del idioma, pero también aprendes otro idioma más, que es el idioma inglés, ¿no? Entonces, digamos, a los escolares en Lamas se les está capacitando para mantener su idioma nativo, que es el quechua, y además agregarle el aprendizaje del idioma inglés. He escuchado de que incluso para una persona nativa, digamos, el hecho de aprender un idioma extranjero no resulta tan complicado a veces como le resulta para quienes hablamos del español normalmente. Sí. Digamos, o existe una mayor predisponibilidad para poder aprender un idioma extranjero. Sí, me he quedado bastante impresionado eso, y además agradecer
a los especialistas, a las UGELs visitadas, al esfuerzo que hacen justamente y a los profesores. Me quedo impresionado en ese sentido por la explicación que me dieron ayer, ¿no? Por ejemplo, trabajan a través de unidades fonéticas por ejemplo, y lingüísticas, ¿no? Que se asemeja mucho, digamos, y ahí usted tiene mucha razón, en el tema del inglés y el quechua, ¿no? Entonces, el Kahoot, justamente, el aplicativo que justamente gracias a FONDEP va a subvencionar en un aplicativo premium, porque el Kahoot usualmente es gratuito, pero hay otros niveles que justamente la subvención va a pagar justamente en esto y comienzan a aprender otro tipo de consonantes, a conjugar verbos en quechua lamisto y en inglés, ¿no? Y me impresionó bastante porque la explicación técnica, pedagógica de los maestros es de un alto nivel, ¿no? O sea, hay que revalorizar, en este caso, a estos maestros innovadores por la explicación que te daban, ¿no? Que, como le decía, es muy de alto nivel, ¿no? Ahora, es importante definitivamente que el FONDEP, bueno, depende del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Una unidad escrita al Ministerio de Educación. Claro, es importante que el Ministerio de Educación definitivamente empiece a incentivar el tema de la innovación en educación, porque claro, tenemos, digamos, una currícula educativa que a través de los años no ha ido cambiando mucho, ¿no? Bueno, salvo algunos cursos que han ido cambiando de nombre, pero cuya raíz central sigue siendo la misma, y considero que es importante que se empiece a apuntar al tema de la innovación. Hay países que nos llevan, digamos, la delantera en el tema educativo de lejos, y es porque justamente han apostado por ir innovando en el sistema educativo, que es algo que, digamos, se está tratando de hacer a través del FONDEP. Sí, justo, claro, como te decía, FONDEP es una unidad adscrita al Ministerio de Educación, tiene un nivel de autonomía que permite justamente la flexibilidad del trabajo en el tema de innovación. Gracias al trabajo del FONDEP y también, como decía ayer, a los maestros, la visibilización de las propuestas innovadoras, es que se le asignó un presupuesto de 10 millones el año pasado al FONDEP para subvencionar de línea directa con autonomía, y eso es muy valioso y recalcarlo, ¿no? Es la primera vez que un fondo financia temas de bienes y servicios con autonomía, que la propia escuela defina qué bienes y servicios requiere para su proyecto de innovación. Antes se le daba, digamos, los paquetes integrales, digamos así, pero esta vez hemos visto prioritario que trabajar eso, ¿no? Entonces, y aunando a lo que me preguntabas, es que esa autonomía desde el nivel financiero abre una puerta muy valiosa a los maestros a repensar sus prácticas pedagógicas, ¿no? El FONDEP lo que quiere es un poco incentivar a los maestros que primero modifiquen el status quo de las prácticas pedagógicas, que salgan un poco de la inercia que a veces lastimosamente tenemos. La rutina. La rutina, exacto. Y de ahí recaer a prácticas disruptivas que permitan que al final los estudiantes les guste aprender, ¿no? O que sea disfrutable el acto de aprendizaje. Claro, a ver, el contenido, digamos, en la currícula es el mismo para todos, porque finalmente el Ministerio de Educación es el ente rector en el tema educativo. El problema ya va más allá del contenido, sino de cómo se hace llegar el contenido a los alumnos, ¿no? Y eso ya depende de cada docente, de cada profesor, y que los directores también de alguna manera puedan dirigir justamente, ¿no?, la forma en la que puede llegar ese contenido a los alumnos. Exacto. El currículo es, digamos, integral, da líneas directrices, es en la práctica pedagógica de aterrizar ese currículo a la práctica real de los maestros, ¿no? Entonces, yo me impresionaba tomando ejemplos, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de las instituciones ayer conversando con el director de la UGEL San Martín y con los maestros ganadores de estas dos instituciones, explicaban un poco justamente cuál es el motivo, romper un poco el marasmo y que estos proyectos se institucionalicen en la escuela como una práctica cotidiana, no lo de antes sino de la ahora. Y justamente, como usted sabe, los proyectos se subvencionan también por un carácter de intensidad de los profesores que le dan a su trabajo, pero también se necesita financiamiento. Y ahí es donde justamente el FONDEP viene y apoya este tipo de salidas, ¿no? Bueno, en buena hora, entonces, esto no solamente es un diploma, digamos que, claro, es bonito, un reconocimiento, un diploma, sino que además
es importante que vaya acompañado de un financiamiento para poder sostener ese tipo de proyectos innovadores. Sí, justamente este año hemos propiciado esa línea en el FONDEP, este reconocimiento que se le va a dar ministerial a los maestros, que es válido para sus asientos profesionales, el escalafón, también una asistencia técnica pedagógica por parte del FONDEP, ellos mismos inclusive con el financiamiento que se les va a dar, también abren esa puerta, pero sobre todo es como usted dice, el financiamiento, los 16,000, que estamos haciendo todos los esfuerzos para que el año que viene se duplique este financiamiento y muchas más escuelas de San Martín, en este caso, sean ganadoras, ¿no? Propiciando que estas escuelas que han ganado este año sean como que las emblemas motivadoras a otras escuelas para postular. Claro, claro, digamos, al ver docente de otro colegio que ya no solamente es un simple diploma, o que es, digamos, solamente lo que se dice, sino lo que puede ver, ¿no? O sea, ya proyectos que, si bien es cierto, todavía no tienen el financiamiento que de repente se quisiera, pero que ya comienzan con algo y que pueden ayudar a que esto pueda ir creciendo. Eso lo podemos ver multiplicado en otros colegios y esperemos que eso sea así para que el próximo año, de repente, este año, en San Martín, ¿cuántos se han inscrito? En San Martín se inscribieron aproximadamente 25 escuelas. 25, entonces 25. ya dupliquemos, tripliquemos o cuadrupliquemos el número de escuelas que puedan participar, ¿no? Porque creo que es importante incentivar el tema de la innovación. Vuelvo a repetir, otros países nos llevan años luz en el tema de educación, justamente porque apostaron ya hace mucho tiempo por el tema de ir innovando en el tema educativo. Lo estamos comenzando acá en nuestro país. Ojalá que esto no pare, que no sea carrera de caballo y parada de burro, ¿no? Y que más bien se pueda mantener también este proyecto de incentivar la innovación dentro del Ministerio de Educación. Sí, exacto. Lo que queremos justamente es, primero, o sea, fundamentar nuestras líneas de política sobre innovación en las propias unidades territoriales, ya sea DRE o UGEL, ¿no? Justamente ya en una segunda jornada que vamos a venir a trabajar con las escuelas es propiciar alianzas estratégicas, no solamente para capitales de financiamiento por parte del FONDEP, sino también aliados estratégicos, empresas que quieran apostar por la educación, concursos internacionales, como le decía ayer los maestros, que puedan postular a nivel internacional con el aval del FONDEP, ¿no? Y el otro elemento más es que justamente estamos propiciando en el FONDEP, como le decía, que el próximo año se duplique. Estamos haciendo los esfuerzos descomunales en este aspecto para que se atienda, ¿no? Y creo que ya por parte del Ministerio ya hay un reconocimiento de que, como usted mismo dice, la innovación es el único camino para romper, digamos, las prácticas pedagógicas del marasmo o inerciales y caminar hacia una senda de transformación y cerrar las brechas de la educación la problemática educativa que existe en la región. Claro, que sea, digo, que para el menor, para el niño, para el adolescente, ir al colegio no significa un tema de sentirse obligado a ir a estudiar, sino que más bien tenga ese ánimo de querer ir porque le gusta ir a estudiar, ¿no? Porque le gusta lo que aprende, la forma en la que aprende, y que creo que eso es algo que en lo que se tendrían que enfocar mucho las autoridades del sector de educación y los propios docentes, profesores, ¿no? Apuntar a eso y que la educación, digamos, si realmente quiere haber una revolución educativa, parta de eso, ¿no? De empezar a pensar que ya, digamos, las formas clásicas de enseñanza ya no funcionan en estas épocas y que se tiene que ir innovando y presentando justamente ese tipo de propuestas que me parecen sumamente interesantes. Entonces, el llamado, la invitación para que las demás escuelas que todavía no se han animado a participar puedan hacerlo ya a partir de cuando abre el nuevo concurso. Sí, justamente cerraríamos con eso, ¿no? A las escuelas que han quedado semifinalistas, porque muchas de San Martín sé que han quedado semifinalistas, inclusive ayer hablando con el director de algunas UGELes me decían que algunas escuelas han quedado así un poco resentidas porque querían ganar, que no se desmotiven. Justamente ayer con el director hablábamos de la UGEL San Martín, que la posibilidad que se abra es que a nivel regional, ya para el próximo año, todas las UGELes ganen. Entonces, conciliar y trabajar en una red de escuelas innovadoras, ¿no? Entonces, a los maestros les decimos que no desmayen, no pierdan el ánimo, que el próximo concurso va a ser también a inicios de año, en ese caso, y que vayan puliendo sus
sus trabajos que han presentado este Proyectos. año, sus proyectos, ¿no? Y que le incorporen más cosas. O sea, hay muchas enseñanzas que ha dejado este proceso que le permitiría que el expediente presentado por las escuelas sea mucho más, digamos, potente y puedan justamente alzarse como ganadoras para el próximo año, ¿no? Ujú, y de repente va a ser mucho más todavía Exacto. del fondo para el cual van a poder Exacto. postular. Bien, Cristian, te agradecemos mucho por Muchas estar esta gracias a mañana. usted. Muchas ¿Ah? gracias. Y éxitos en los futuros concursos que se vienen entonces. Y felicitaciones a los colegios que han logrado ganar en esa primera etapa.